Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Bueno, casi noches con este cambio de horario. Espero que se encuentren muy bien a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo Arquidiálogo. De esta semana estaríamos platicando con la ingeniera con Verónica Correa, quien es socia de un despacho principalmente con trabajos con bambú, que es de lo que queremos venir a hablar. El tema principal es viviendas con bambú en proyectos a gran escala. Y la pregunta que se me hace muy bien que la considere y que la ponga en el tema en este arquidiálogo, Vero, es sobre si estamos listos en México como para proyectos a gran escala en construcción con bambú. Primero tendríamos que hablar de pequeña escala y seguro nos va a presentar algunos proyectos de los que ha hecho, tanto pequeña escala, gran escala. Entonces presento a Vero. Ella es ingeniera civil por la Universidad Nacional Autónoma de Colombia, por la Universidad Nacional de Colombia, y tiene una maestría en ingeniería en estructuras por la UNAM. Se ha formado mediante su participación en talleres, cursos, diplomados y propia práctica como ingeniera estructurista por más de 18 años. Tiene estudios relacionados con innovación tecnológica, gestión en innovación y cambio climático. Ha sido profesora invitada para distintas cátedras en la Universidad de México. Además, forma parte del Consejo Nacional de Madera en la Construcción en México, del grupo de trabajo de construcción del INBAR, International Network for Bamboo Rattan, y es socia fundadora de la empresa Caltia, en donde por más de 12 años ha desarrollado proyectos de ingeniería estructural con sistemas constructivos y materiales convencionales y no convencionales. También es socia y fundadora de Bambuterra, empresa bioconstructora especializada en el uso del bambú y otros materiales de origen natural y reciclados. Es co-creadora de los sistemas prefabricados para construcción bambulosa, Biopanel y Viva, y coautora de 2 softwares para la automatización de procesos de ingeniería estructural, considerando el impacto ambiental. Pues con esta breve introducción, del inicio para este arquidiálogo con Vero. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún comentario, escribirlo en el Facebook Live del Facebook del Colegio de Arquitectos de México, y ahí estaremos pasando las preguntas, los comentarios, y esperemos tener pues digamos como un diálogo, ¿no? Con este gran tema que vamos a ver. Adelante, Vero. Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todas y a todos. Y pues sí, justamente Alejandro me pidió pues como mostrar un poco de nuestro trabajo, pero yo aproveché para hacer una pregunta provocadora en torno al uso del bambú en la construcción, y entonces me permití preparar una presentación que les voy a compartir, y seguramente tendremos algún tiempo para responder algunas preguntas que se susciten después de esta presentación. Entonces voy a compartir pantalla. Adelante, adelante. ¿Ya se ven completa? Ya lo vimos bien. Adelante. Vale. Bueno, pues entonces el tema de hoy es viviendas con bambú en proyectos a gran escala. ¿Estamos listos en México? Y bueno, digamos que algo que es importante, digamos que mencionar, es
¿qué pasa con la vivienda a gran escala en muchos de los países de América Latina, donde México pues no es para nada la excepción? Hay un nivel de pobreza alto, entre extrema pobreza y pobreza no tan extrema, más o menos estamos hablando de la mitad de la población de América Latina. Además de eso, pues principalmente esta población vive en asentamientos que se denominan inadecuados o informales, más o menos pues como la foto que presento aquí en esta diapositiva. Y además de eso, pues desde luego que tenemos un contraste pues como en esta distribución de la riqueza enorme. En algunos autores estudiosos del tema digamos que de los temas sociales a nivel planetario dicen que América Latina es la región más desigual del planeta. Además de eso, y derivado tal vez de esa desigualdad y de esa manera en la que la vivienda se genera en América Latina, pues tenemos desastres naturales. El cambio climático ha generado tal vez un incremento en el tema de las lluvias y huracanes, además de los sismos que en América Latina pues nos toca mucho, especialmente pues desde la península de Baja California y de ahí hacia abajo, ¿no? Pues tenemos todas esta serie de fallas por las placas oceánicas que se introducen dentro de las placas continentales y entonces tenemos sismos constantemente. Y además, pues, digamos que inundaciones, deslizamientos y sequías se asocian también un poco al cambio climático. Entonces, aquí hay algunas cifras de datos de pérdidas de los últimos años, digamos que en promedio de los últimos años debido pues, a estos fenómenos. La autoconstrucción es una realidad en nuestros países. Y en temas pues como de autoconstrucción con materiales de origen natural, aunque no sé, digamos que no excluimos los materiales de producción industrial, el mantenimiento es digamos que un tema importante. Entonces vemos aquí, por ejemplo, estas viviendas son viviendas vernáculas construidas en México con bareque. Ahora les explicaré rápidamente qué significa bareque o bajareque. Y pues vemos que están allí, pero pues no tienen mucho mantenimiento, ¿no? Pero pues también tenemos este otro contraste, ¿no? O sea, también tenemos viviendas de materiales que aparentemente son más durables, pero que están abandonadas. Entonces, digamos que es un problema muy complejo y aunque no soy experta para nada en el tema, pues estos datos pues como que son como muy esenciales y básicos como para poco entender en el contexto en el que estamos nosotros imaginándonos construir con bambú. Entonces, bueno, pues estos son datos un poquito ya antiguos, son del 2018, pero pues ya sabemos que hay muchas viviendas construidas en la década pasada que están abandonadas. Entonces, al déficit de México se le suma toda esta cantidad de viviendas que fueron construidas y que no fueron ocupadas al final. Y otro aspecto importante, hablando de cambio climático, asociado pues como a la industria de la construcción, son los impactos ambientales. Entonces, la vivienda y construcción, en el caso mexicano, estos son datos también para México, consume el 36% del uso de la energía, genera casi el 40% del total de las emisiones de CO2 y produce más del 50% de los residuos sólidos. Entonces, ya estamos pues como en un contexto donde sabemos que si imaginamos que podemos generar alguna transformación en la cultura de la construcción y sobre todo de la autoconstrucción, podríamos provocar algo bien interesante. Y en ese sentido, esta gráfica que presento aquí es muy elocuente. Esta gráfica es el resultado de una consulta
que hizo una consultora pues como relevante en el mundo, asociada a cuáles son los factores que transformarían a la industria de la construcción. Entonces, todos estos factores que vemos aquí enumerados en esta, o representados en esta gráfica de pastel, pues son los que resultaron ser los más, digamos que los más importantes pensando en cómo poder hacer una transformación en la cultura de la industria de la construcción, y donde podemos ver que se concentra digamos que una buena parte de este pastel es en la demanda del consumidor. Entonces, si logramos sensibilizar y culturizar al consumidor, al beneficiario, al habitante de las viviendas, pues ya tendríamos una buena parte de la transformación generada. Y para eso, pues nosotros los ingenieros y los arquitectos, ustedes los arquitectos, pues digamos que necesitamos entender y cada vez pues como estudiar más, profundizar, darnos cuenta de la responsabilidad que nosotros podemos tener en la influencia, la toma de decisiones de los usuarios finales. Esto acompañado de tecnologías disruptivas que permitan que haya pues como una transformación también en, en, en los materiales, en los sistemas constructivos que nos permitan generar menos impactos y más beneficios. Y además de eso, de que las regulaciones estén actualizadas tanto con las tecnologías, pero también con las necesidades del mercado, pues, que son los consumidores, pues básicamente con esto estaríamos generando ya una inercia bastante grande que permitiría, pues ya de alguna manera permear a las otras áreas y generar una transformación. Ahora bien, entrando en la materia del bambú, pues el bambú es una planta que crece en casi todo el planeta. En algunas ocasiones nos preguntamos si el bambú viene solamente de China, ¿no? No, es que el bambú viene de China, muchas veces preguntan. Pues no, el bambú crece naturalmente en los trópicos, en las zonas tropicales, y crece naturalmente en todos los continentes, excepto en Europa, aunque en Europa ya hay bambú que se está cultivando en Portugal y en España, que son, digamos que las regiones un poco más, con un clima que es un poco más cálido cuando hace calor, y también en Italia y en Francia. En Estados Unidos se está sembrando también mucho, y hay una parte de Australia que también tiene bambú, entonces prácticamente tenemos bambú en todo nuestro planeta. Crece, bueno, digamos que se ha contabilizado más o menos 40 millones de hectáreas, pero eso no es un dato pues como oficial, pero más o menos ese es un dato que el INVAR nos comparte. Y en el caso de América, pues desde luego que Brasil, como tiene la selva amazónica, pues tiene muchas posibilidades de también tener bambú y tiene muchísimas hectáreas. Y en el caso de México, no tenemos tantas hectáreas, no las tenemos cuantificadas realmente, y les voy a mostrar ahí algunos datos de un esfuerzo compartido que hemos estado haciendo entre varios colegas, pero bueno, más o menos consideramos que hay 20.000 hectáreas productivas, sin contar con las especies nativas, de lo cual hablaremos en esta diapositiva. Como les comenté, en muchas zonas del mundo crece bambú, no es la excepción en México. En México hay especies que son nativas y varias de ellas son endémicas. ¿Qué significa que sean endémicas? Que solamente crecen en México, o sea, son originarias de aquí y solamente crecen aquí. Entonces, pues no solamente tenemos posibilidades de albergar especies introducidas, porque también tenemos un montón de especies introducidas, que además son las que abundan en los cultivos comerciales, sino que también tenemos especies nativas, que ahorita les voy a mostrar un poquito cuáles han sido sus usos, una muestrita nada más. Las especies más usadas en construcción en México, pero también en algunas zonas del mundo, aunque aquí me falta, por ejemplo, todas las especies que se usan en África y muchas asiáticas, son estas. Estas las encontramos en México. De bambú saujami, que es introducida,
Guadua angustifolia, Philostachys bambusoidei, Philostachys aurea, Philostachys edulis, Dendrocalamus asper, Dendrocalamus strictus. Todas estas especies son introducidas. Y tenemos otras especies nativas que ahora les voy a mostrar cuáles son, que algunas de ellas están empezando a comercializar para la construcción. Como les digo, más o menos estimamos unas 20.000 hectáreas sembradas y productivas, que en muchos casos se han sembrado primero para tener o para proporcionar servicios ambientales, como barreras rompevientos, protección de riberas de ríos, como ornato, pero también como cultivos que tienen un fin que es netamente comercial, desde, le llamamos cultivos medianos a grandes, desde 30 hectáreas hasta los cultivos más grandes tienen hasta 1.000 hectáreas, y cultivos pequeños y medianos que van desde 1 hectárea hasta esas mismas 30 hectáreas. Hay incluso en muchos jardines se ve plantas, en la Ciudad de México, por ejemplo, abunda la bambusa oljami, que es una especie que se puede usar para construcción. En muchos jardines se ha adaptado fácilmente, especialmente a la altura. Pero bueno, digamos que ya cuando uno se familiariza con la planta, la percibe y la puede diferenciar constantemente, digamos que en el entorno. Y un dato interesante es que se estima que solamente se está aprovechando un 20% de lo que existe en México. Entonces tenemos una oportunidad muy grande. Pero el uso del bambú no es algo nuevo, o sea, no es que ahorita en los últimos 20 años estemos inventando su uso. Realmente los chimalis que se usaban, los chimalis eran los escudos de los aztecas. Se hizo una exposición en Chapultepec, donde se presentó esta imagen del chimali, pero también la imagen de todo el análisis de los elementos que lo componían, y la estructura de este chimali está hecha de una especie de bambú que es nativa de México, que es otate, otatea. Incluso otate es una palabra náhuatl que significa bambú. Y además de eso se ven representaciones de, por ejemplo, de dioses. Este es el dios de los viajeros, que porta un bastón que es un culmo de bambú. En varios códices prehispánicos, principalmente aztecas, también se muestran algunos tributos conformados por elementos de bambú. En México podemos ver, ya les mostré, creo que esta imagen estaba por ahí atrás. En la arquitectura vernácula se ven el uso de varias especies que son especies nativas o endémicas. Por ejemplo, aquí vemos Guadua inermis en la zona de la Huasteca veracruzana. Por aquí vemos algunos detalles de una construcción que desafortunadamente estaba siendo demolida, muy abandonada. Esta es Guadua inermis. Este es un ejemplo ya más de arquitectura más contemporánea, usando Guadua culeata, que es una especie que se da mucho en la zona de la Sierra Norte de Veracruz y Puebla. Por aquí hay un ejemplo de Guadua paniculata, que es una especie endémica de México. Otatea acuminata es otra especie que es mexicana, y aquí hay algunas construcciones hechas de vivienda vernácula hechas con otatea. También, digamos que un uso que se ha encontrado en estos tiempos es ya más como para menos estructural, pero pues sí, como se usa, se sigue usando. Esta es una puertita, un marco. Esta es Otatea fimbiata en Chiapas, en una construcción de bareque de tierra. Todas estas fotos son cortesía del profesor Eduardo Ruiz Sánchez. Y por aquí algunos ejemplos. Estos son construcciones de los colegas de Quima Colectivo en la zona de la Huasteca Potosina, donde ellos han estado explorando el uso de la Guadua velutina, que es la especie de bambú con bosques naturales aparentemente más abundante en México. Ellos nos han comentado que más o menos se estima que hay en bosques naturales una extensión de aproximadamente 20.000 hectáreas, eso es un montón.
Y por aquí algunos usos de esta especie que tiene la particularidad de que es casi sólida, entonces pues digamos que tiene unas prestaciones muy similares a la madera. Por aquí algunos ejemplos de vivienda vernácula. Bambú Saulhami es una especie introducida, además que tiene así como, es como a la gente le gusta mucho porque es una especie, no voy a hablar de este tema, pues que es mucho más asociado al cultivo y propagación, pero un poquito como para contextualizarles, en temas o cuando uno habla de bambú, muchas veces la gente pregunta, es que el bambú, o la gente afirma, el bambú es invasivo. Si yo siembro bambú, se me va a llenar mi tierra y voy a voy a invadir la tierra de otros. Y eso es parcialmente cierto. Eso depende mucho de cómo es el rizoma. Si el rizoma tiene una propagación leptomorfa o paquimorfa. Las especies, eh, muchas de las especies asiáticas o que no están en las zonas tropicales, que no son nativas de las zonas tropicales, tienen una forma de crecer, un rizoma que es de orden paquimorfo. Eso quiere decir que no se propaga de forma invasiva, sino que forma macollos o cloms o cepas. Eso pasa con la bambú Saulhami, entonces por eso le gusta mucho a la gente esta especie, no solamente porque es fácil de controlar, sino porque pues es muy bonita, es una especie muy bonita. Por aquí les voy a mostrar este video eh, esto es una entrada de un restaurante muy cerca de Tapachula en Chiapas, y esto es pura bambú Saulhami, que tiene, digamos que el fin de esta galería es de paisaje, ¿no? Es nada más para poder como decorar ambientar el acceso hacia el restaurante, pero también tiene usos estructurales como estos. Estas fotos fueron proporcionadas por un colega productor veracruzano, Pablo Hernández, que ha hecho construcciones muy grandes como esta, ¿no? Con bambú Saulhami, también vivienda. Muy bien, Filostaquis aura, aunque tiene esta también es una especie introducida, tiene, tiene un uso semiestructural, digamos que ha sido pues como usado justamente como para temas más de diseño de interiores. Esto es un restaurante, una serie de restaurantes que Bambuterra, que es mi empresa, digamos que ha sido contratada para poder hacer pues como este tipo de columnas que son decorativas. Y Filostaquis bambusoide, que realmente cambió su nombre a Filostaquis reticulata, pues es una especie con un diámetro un poquito mayor al áurea y con una capacidad semiestructural. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de su uso. Esta también es una obra de nuestro amigo Pablo Hernández, y esta es eh, una cubierta, un pergoladito que hicimos hace varios años para el estado de Hidalgo, el gobierno del estado de Hidalgo. Guado angustifolia, que es la especie más popular en América por ser digamos que la primera especie que apareció en una norma, es la especie que abunda en la zona andina de Colombia, Perú y Ecuador, y es la especie en América de las que más se ha propagado. Incluso pues en México existe, está presente, pero en casi toda América se ha introducido. Entonces es una especie muy buena, con un muy buen desempeño, y se logran pues estructuras como estas. En esta foto es un prototipo de vivienda diseñado por la arquitecta Rosana Montiel, construido por Bambuterra y que está en el laboratorio de vivienda del Infonavit en Apan, Hidalgo. Y esta construcción es una obra también de Bambuterra en Tepoztlán, es un centro de yoga. Esta es otra manera de tratar la guado angustifolia. Esto es obra de los colegas de arquitectura mixta en Tulum, y esto es con latas. Ahí lo que se hace es que se abre el bambú y se forman estas tiras, y luego estas tiras se conectan entre sí con tornillos y con sunchos y se logran estructuras de este tipo.
Bueno, ya en torno pues como a la vivienda y a la técnica del bareque o bajareque, o lo que en el futuro se llamará muros estructurales compuestos de bambú. Digamos que el bareque o bajareque encementado, que es lo que ahorita, digamos que es lo que pensamos que puede ser el futuro de la masificación de, del bambú como sistema constructivo, que podría ser encementado, también podría tener un recubrimiento con algún mortero base cal. eh, es, digamos que tiene un origen vernáculo, pero que tiene unas capacidades muy interesantes que les voy a mostrar. Básicamente, cuando hablamos del sistema constructivo, pues estamos hablando de un marco donde los elementos horizontales de preferencia se recomienda que sean barrotes o soleras de madera. Podrían también ser bambú, pero la desventaja es que tendríamos que preparar a los pies derechos o los elementos verticales con cortes especiales tipo boca de pescado para que se embonen de manera eh, más sólida o más precisa a este elemento horizontal. Entonces, por eso, digamos que en términos prácticos constructivos, estos elementos se recomienda que sean de pared recta y para ello la madera es pues ideal. Y presentan diagonales, los muros que son estructurales. Estas diagonales pueden ser de acero, pueden ser de bambú. En el caso de acero, digamos que también empezamos como a acercarnos un poco más a la ingenierización y a la practicidad en la prefabricación, pero también a un digamos que es una recomendación que nosotros hacemos y que es lo que estamos proponiendo también como sistema constructivo. Y hay un recubrimiento que es de esterilla, pero también podría ser de algún elemento metálico que tiene la función de recibir una malla de gallinero que a su vez recibe el acabado final, que es un mortero. Por lo pronto es un mortero de cemento arena, pero como les digo, también podría generarse un recubrimiento base cal para al final recibir pues un acabado final. El precursor de este sistema constructivo, que es el bareque, digamos que encementado vernáculo, por decir así, sucede hace más de 100 años, hace aproximadamente 100 años en Colombia, y tenemos construcciones en zonas de alto riesgo sísmico de 4 niveles, ha sido como lo máximo que se construyó desde hace varios años en Colombia y que es, digamos que un poco lo que hemos estado estudiando y entendiendo en términos ingenieriles, aunque pues los ingenieros de hace 100 años o los constructores ya lo habían descubierto. Y los proyectos más relevantes con este sistema constructivo son estos que voy a presentar ahorita. No son los únicos, pero son los que, digamos que mejor documentados están. Y podemos empezar por este, que es el proyecto Bambusa, que se construyó en el año 2000 y fue producto de un sismo muy grande que hubo en Colombia en 1999, el sismo de Armenia. Armenia es una ciudad del eje cafetero, que justo ese sismo acabó con el centro de la ciudad de Armenia. Hubo muchísimas personas damnificadas, muchas viviendas colapsadas y a partir de ahí los ingenieros se dieron cuenta que las viviendas que habían tenido un mejor comportamiento habían sido las viviendas de bareque. Entonces, voltearon a ver el sistema constructivo y empezaron a retomarlo y hubo varios proyectos de reconstrucción con este sistema. En este caso, el proyecto Bambusa constó de 80 viviendas de 2 niveles y se encuentra en un estado muy interesante de conservación. Este es otro proyecto costarricense donde se construyeron muchas viviendas. Originalmente, digamos que en esta diapositiva yo estoy diciendo que fueron 3.000 casas, pero me acabo de enterar porque fue información que yo colecté de una referencia que encontré en internet, pero recientemente me encontré con una colega costarricense que ya hizo la investigación y me comentó que no fueron 3.000, fueron 800, pero
pues 800 viviendas ya es un número también importante. Estas construcciones tienen más o menos ya casi 40 años y se encuentran también en un estado pues muy aceptable. Este es el proyecto vivo reciente más importante de la implementación de este sistema constructivo a base de bambú, el bareque o los muros de corte con bambú. Las cubiertas también son hechas con bambú, pero fíjense que en este caso el bambú no se ve. Al interior sí se ve, pero por fuera no se ve que hay bambú. Este es un proyecto que está siendo liderado por un colega colombiano desde hace ya pues varios años. Esta iniciativa arrancó en el 2013 en Filipinas. Tienen más de 1000 viviendas construidas, tienen ya un sistema súper interesante conformado con diferentes asociaciones, el gobierno nacional y pues digamos que su objetivo es arrancar a construir a partir de este año o tener construidas a partir de este año 2000 viviendas cada año. Y este último proyecto, así como lo que yo les voy a contar en un momento, tiene como precepto la prefabricación. ¿Y por qué la prefabricación? Porque la prefabricación no es algo que tampoco nos estemos inventando ahorita, es digamos que una técnica que desde el origen de nuestro sedentarismo y nuestras técnicas de construcción lo hemos usado como seres humanos. Aunque fue, digamos que, convertido en una técnica industrial gracias a este señor Genevique, que fue un ingeniero que patentó en Francia el primer sistema constructivo en concreto, que generó una masificación, pero muy grande. En solo 10 años creció la manera de construir en Europa con concreto prefabricado, porque fue, digamos que aprovechó el boom del concreto. Y pues digamos que es una manera en la que se logró de alguna manera generar pues como una estandarización en procesos y una garantía de calidad. Y además, a partir de, digamos, de toda esta revolución de la prefabricación y otros que copiaron, pues también fue un incentivo para generar normalización, y la normalización llegó a ser un recurso bien interesante para primero romper el monopolio que se generó en aquel momento y además regular la seguridad de las edificaciones. Y la prefabricación puede ir desde lo más artesanal hasta lo más sofisticado. Entonces, dependiendo del tamaño del módulo, pues tenemos una, digamos que libertad formal o no en la arquitectura. Entonces, digamos que tenemos estas dos posibilidades, pero pues sí, considerando que existen módulos, ¿no? Y la madera nos enseña mucho, ¿no? Ya la madera nos presenta ejemplos muy interesantes de prefabricación, no solamente de vivienda unifamiliar, sino también de edificación y de vivienda vertical, ¿no? Entonces, ya digamos que estamos listos en términos de ejemplos con materiales lignocelulósicos, estamos listos porque siempre hemos pensado en prefabricación. Tenemos un reto interesante con respecto a la madera y bueno, aquí un poquito contarles de este edificio, ¿no? Que es el edificio más alto del mundo en madera, está en Noruega. Y bueno, digamos que la ventaja es que no tiembla mucho en Noruega, pero en Canadá, por ejemplo, ya se están construyendo edificios de más de 10 niveles con sistemas de disipación sísmica. Y pues está hecho con un sistema de elementos laminados de madera. Y bueno, esto digamos que todo nos contextualiza para presentarles el sistema Viva, que es un sistema que en Bambuterra diseñamos, que propone una alternativa para construir edificaciones sustentables y resilientes de forma sencilla y con un costo que es competitivo. Produce edificaciones que cumplen con altos estándares ambientales, bioclimáticos y de seguridad estructural, y se inserta además en un modelo social de negocio que les voy a contar un poco de qué se trata. ¿Cómo entendemos el modelo social de negocio? Pues a través de la cadena productiva. Y la cadena productiva la subdividimos en 4 eslabones. Primero están los productores silvícolas, después los transformadores y comercializadores, posteriormente ellos pueden evolucionar y convertirse en prefabricadores y finalmente pues quienes construimos también, o los usuarios finales si es que autoconstruimos.
¿Y de qué se compone el sistema Viva? De dos sistemas. El sistema Bambulosa, que es un sistema de patente, que en el caso mexicano estamos todavía esperando la asignación de la patente, pero ya nos fue otorgada en Estados Unidos y en Colombia, y se basa en el preesfuerzo de un culmo de bambú. Un culmo es un tallo de bambú rollizo. Este culmo se preesfuerza y además sobre él pues se recibe un acabado que puede ser de diversos materiales. Ahorita les voy a mostrar ejemplos. En términos ambientales, pues genera un ahorro importantísimo en el consumo de recursos no renovables y también de energía. Emite prácticamente nada de dióxido de carbono, y les voy a mostrar también unos datos bien interesantes sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Y desarrollamos este producto pensando en que lo que sucede con el bambú es que es un material muy flexible. Miren esta viga sometida a flexión, la deformación tan grande que logra antes de romperse. Entonces, lo que sucede con el bambú muchas veces, y especialmente con entrepisos, es que ocurre una falla por servicio, porque no queremos estar en un entrepiso, en una losa que esté vibrando, porque es muy flexible este sistema, ¿no? Entonces, siempre tenemos que agregar más bambú para generar mayor rigidez y evitar vibraciones. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? O agregar más bambú, o poner más columnas, o separar los elementos a mayor distancia, usar materiales complementarios o formas estructurales de mayor redundancia. Y entonces, lo que hicimos nosotros fue pensar en este tipo de soluciones que la madera ya desde hace mucho tiempo nos enseña, pero también que el concreto nos muestra con la fabricación, el preesfuerzo. Y lo que hicimos fue pues entender que cuando nosotros preesforzamos, podemos preesforzar por el centro del elemento, podemos preesforzar de manera excéntrica, pero también recta, pero también podemos preesforzar siguiendo digamos que la tendencia del diagrama de momentos en elementos de flexión. Y esto fue lo que hicimos, y con eso obtuvimos de manera consecutiva resultados bien interesantes. Esto lo desarrollamos, estas pruebas las hicimos en el Laboratorio de Estructuras de la Universidad Autónoma Metropolitana de la sede Azcapotzalco, la UAM Azcapotzalco, y pues ahí encontramos diferentes formas en las que fallaba nuestro sistema, y bueno, estuvimos probando hasta que logramos que este es un culmo sencillito de bambú sometido a flexión, que tiene esta rigidez inicial y esta resistencia, llegara a superar la rigidez inicial, la multiplicamos por 5, y la resistencia la multiplicamos por 4. Entonces, mejoramos de manera importante. La rigidez es importante por temas de flexibilidad, lo que les decía del bambú, que es muy flexible. Rigidizamos ese bambú, pero además hacemos que gane resistencia. Y además, si ponemos una capita de compresión como acabado, aquí estamos viendo el sistema invertido, esta es la viga puesta al revés, esto fue digamos que por la configuración del ensayo estructural. Aquí están las cargas aplicadas, y por aquí abajo se ve un gatito hidráulico que está aplicando una fuerza hacia arriba. Estos son los apoyos que restringen para que esto no se levante. Nos dimos cuenta que si hacemos colaborar esta vigueta preesforzada con esta capita de compresión, se duplica nuestra capacidad estructural. Entonces tenemos elementos muy, muy poderosos, con muy interesantes posibilidades de diseño, y además con una ingeniería basada en tablas o curvas, porque lo que entendimos es que se podía diseñar únicamente con una correlación asociada con el diámetro y espesor del bambú. Entonces, va a ser muy sencilla o es muy sencillo el diseño con este sistema. Tenemos un análisis de carga previo, y tenemos por acá todos estos valores que están por acá en verde, nos dicen que es el diámetro más el espesor. Entonces, si tenemos una carga de habitación que es de 170 y ya sabemos que le vamos a agregar una carga muerta de 200, todos estos valores nos sirven desde 10.7 hasta 15.91 para estas separaciones. Entonces, si nosotros queremos separar a cada metro para 200, entonces sabemos que tenemos que conseguirnos culmos de bambú donde el diámetro más el espesor sea igual a 14.3 o un poquito más, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera nos
nos facilitamos también el diseño estructural con este sistema. Y pues aquí una comparativa sencilla. Si tenemos que librar un claro de 5 metros, con un culmo de 10 centímetros separado a cada 75 centímetros preesforzado con el sistema bambulosa, reemplazamos a 6 culmos de 10 centímetros también a cada 75 centímetros. Entonces, 6 culmos de bambú se reemplazan por una vigueta preesforzada. Entonces, digamos que en términos constructivos, estamos ahorrándonos acomodar este montón de bambú en los apoyos, porque nada más tenemos que acomodar un borde conformado por un elemento, aunque el peralte en el centro sea casi que el mismo del peralte de este elemento, pero digamos que constructivamente se puede facilitar un montón. Por aquí hay algunos ejemplos demostrativos de la aplicación del sistema que hemos hecho en diferentes construcciones en la Ciudad de México principalmente, pero ya en otros lugares. Y este, pues digamos que es como lo mejor logrado que hemos hecho. Si se fijan, aquí hay una construcción que recibe al sistema bambulosa. Esta construcción es esta estructura portante es de concreto reforzado. Y acá, por ejemplo, vemos que el sistema está montándose sobre una estructura que también es de bambú y ahorita les voy a explicar esto. Esta es, digamos que una foto del proceso constructivo y así es como se ve la casa actualmente. Es una casa de 3 niveles y toda la planta baja está hecha con bareque encementado con el sistema biopanel, que es este. El sistema biopanel parte del bareque de tabla, que es con acabado de madera, o el encementado, se puede usar cualquiera de los dos, y desarrollamos el producto desde luego pensando en los sistemas vernáculos. Hicimos varios ensayos del laboratorio a escala real en el laboratorio de estructuras grandes del CENAPRED, donde el CENAPRED está aquí en la UNAM, en CU, y ensayamos una construcción de 2 niveles con recubrimiento de madera y una construcción de 1 nivel con recubrimiento encementado, que en este caso, toda esta carga que vemos aquí arriba es representativa de otro nivel. Entonces aquí estamos realmente explorando el comportamiento de un primer nivel que soporta la carga de otro nivel. Bueno, por aquí yo les tenía preparados algunos videos, pero yo creo que me los voy a ahorrar porque todavía me falta mucho que explicar, pero en nuestro canal de YouTube están estos videos donde mostramos a detalle los resultados que obtuvimos de estas pruebas, de las cuales hemos sacado muchísimo jugo y ahora les voy a mostrar un poquito de eso. Y entonces, digamos que el tema de modular este bareque nos permite y entender dónde ubicar diagonales y dónde no ubicarlas para poder saber dónde ponemos el sistema resistente a sismo. Lo que hicimos fue, perdón un momentito. Muchas gracias. Ahorita vamos a esperar a ver. Gracias. Ya volví. Ya hay 3 preguntas. Si quieres ahorita que tengas tiempo, termina este tema y ya seguimos con las preguntas. Sí, ya estoy muy cerca de terminar. Pero bueno, les quiero contar que esto, aunque es una gráfica que es muy ingenieril, lo que nos permite, en términos, claro que sí, ingenieriles, es estar listos para hacer un diseño formal como se diseñan estructuras con otros sistemas constructivos. Entonces ya tenemos valores de sobreresistencia, de ductilidad, de rigidez inicial, de deformaciones, que no, digamos que no voy a entrar a detalle. Y a partir de este modelo simplificado de comportamiento, lo que hicimos fue tomar lo que, digamos que el estándar más actual en temas de diseño estructural con este sistema constructivo, que es una norma que se creó para aplicación en Perú, Ecuador y Colombia, y le hicimos algunos cambios que justo vamos a estar implementando para la nueva versión de esa misma norma. Y pues bueno, no voy a entrar pues como en detalle, pero existe ya, digamos que la ingeniería, que también les cuento que
estamos trabajando en un software que va a permitir a través de ya como un ambiente mucho más sencillo donde puedes ir modelando tu casa en lo que llaman realidad aumentada, aunque diga aquí realidad virtual, pero ya me corrigieron que es realidad aumentada, ir diseñando tu casa, pero al mismo tiempo ir chequeando pues como el desempeño estructural, pues digamos que nos va a acercar mucho pues en temas de diseño a este sistema. Aquí algunos ejemplos. Esto es un prototipo que hicimos para el Infonavit. También les conté un poquito hace rato que mostré una de estas imágenes, otro prototipo de vivienda. Este es un ejemplo muy interesante, un caso de reconstrucción que hicimos en 2018 después de los sismos que hicieron tanto daño en muchas zonas de México, de la Ciudad de México. Esto fue en Xochimilco. Y un ejemplo así como detallado de cómo es el sistema del proceso constructivo. Lo interesante de pensar en la prefabricación es que aquí, aunque ustedes vean que estamos en cimentación, ya estamos prefabricando, no se ve, pero ya estamos prefabricando. Entonces aquí seguimos preparando la cimentación, pero ya estamos prefabricando muros de tal manera que una vez que ya está preparado todo para que digamos, todo lo necesario para que vengan los muros, pues en la cuarta semana ya tenemos muros montados, 2 semanas más para hacer repellado y en 2 semanas más cerramos digamos que este proyecto, que fue un proyecto piloto donde no teníamos a muchas personas capacitadas, se aprovechó para hacer una capacitación, pero bueno, pues logramos hacer esto con acabados, desde luego, muy austeros. Esta fue una vivienda de bajo costo, pero pues estos son algunos ejemplos. Algo interesante es que ya hemos estado colaborando con grupos de arquitectos, desde luego que Rosana Montiel, pues es, digamos que nuestra madrina, porque ella ha sido como muy, pues ha estado pues como muy, siempre muy comprometida con impulsar el uso del bambú, y con Delecam y Yachen Slake diseñaron este prototipo de vivienda rural de 2 niveles con el sistema Viva. Está incluido dentro del programa Decide y Construye, y pues por aquí algunos ejemplos, algunas fotos de lo que nosotros creamos como complemento a este manual que ellos hicieron, que bueno, también contarles que se diseñó para la región de Tabasco, Campeche y Yucatán y Quintana Roo, y nosotros con esa excusa lo que hicimos fue generar un manual de autoconstrucción asistida, que pues de alguna manera como que va guiando un poco a quien autoconstruya para entender cuáles son los pasos en el proceso. Bueno, importante contarles que dentro de, digamos que de esta cadena productiva, hay un impacto grande en la generación de valor, que lo voy a explicar ahorita más adelante para no quedarme en esto. Estos son empleos que genera, y algo que es muy interesante es que como estrategia de adopción masiva, nosotros estamos trabajando de manera muy fuerte también en la normatividad, de tal forma que esperamos que a finales de este año tengamos ya la traducción de una norma importante, que un par de normas que surgieron hace este año y el año antepasado de diseño y construcción con bambú en inglés, que son normas ISO, las estamos traduciendo para que sirvan de base para el reglamento mexicano, el que sería el reglamento mexicano de diseño y construcción con bambú, que es un encargo que estamos haciendo liderado por el ONCE, que es el Organismo Nacional de Normalización para la Construcción y la Edificación. Muy bien, entonces, bueno, pues ahí andamos en ese sentido, y pues hemos estado trabajando en la cadena de producción o en la cadena de valor con los productores, adoptando normas que no son mexicanas, pero que existen en otros países, como estas normas NTC, que son normas colombianas para la preparación del bambú. Ya hay muchos productores que están bastante alineados con estos procesos. En términos de transformación semi-industrial, estamos trabajando ya en la transferencia tecnológica con algunos productores. En diseño arquitectónico y estructural, pues digamos que lo poquito que les conté hace rato, pues ya lo tenemos bien articulado, no solamente en capacitaciones que estamos dando
de forma personal en eventos técnicos, sino también en una plataforma que creamos, una plataforma virtual que se llama Academia Bambuterra, donde ya tenemos un curso online de diseño de existe. En temas de construcción, pues ya tenemos ese manual que les mostré y además de eso estamos buscando pues como seguir piloteando proyectos de construcción, entendiendo, y retomo este mapa que les mostré hace ratito, que el sector del bambú en México pues está distribuido en casi todo el país, que además de eso, digamos que nosotros no somos los únicos que estamos trabajando en torno a divulgar sobre temas de bambú. El trabajo, hay un trabajo interesante que el INECOL ha desarrollado. El INECOL es un instituto de investigación del CONACYT, que está en diferentes zonas del país, pero el que está en la sede de Jalapa es, digamos que el que más compromiso ha tenido en temas de bambú. Y la arquitecta Lucila Aguilar también ha estado trabajando mucho con bambú y publicando varios documentos muy importantes, así como el ingeniero Ormilson Cruz, que en temas ya de cultivos de bosques comerciales, pues ha tenido, digamos que una injerencia importante con publicaciones propias, pero también con la Secretaría de Agricultura, generando, por ejemplo, este paquete tecnológico del bambú para México, que es para productores. Y pues contarles que aunque andamos nosotros por acá, pues hay otros colegas que ya están trabajando con soluciones con constructivas. Hemos colaborado con algunos de ellos, pero ellos también tienen proyectos bien interesantes. Que la industria del bambú en México es algo que es incipiente, realmente estamos en pañales comparado con China, que lleva 15 años produciendo laminados. Y hay varios productores, estos son algunos productores de México que digamos que son los más, los que están como ya como más listos para proveer bambú, pero aquí hay otro montón de productores. Aquí la arquitecta Lucila presenta 23 productores y de acuerdo con un análisis de la capacidad productiva de varios de los productores que están, pues como que hemos conocido entre los que consumimos bambú, sabemos que hay aproximadamente 10.000 hectáreas productivas, pero que existen otras 10.000 hectáreas que están listas muy pronto. Yo cuando hablo de los próximos años, hablo de los próximos 5 años. Y luego tenemos este dato que también es bien interesante. Una hectárea de bambú es capaz de producir material para construir 43 casas, pies de casas. Estamos hablando de casas de pies de casas de 36 metros cuadrados. Cada año. Si estamos hablando de 10.000 hectáreas que son productivas, en el caso, digamos que del sistema Viva, nosotros estamos trabajando para que el año entrante podamos tener transferida la tecnología al 10% de los productores actuales. Si nosotros logramos tener el 10% de los productores ya alineados a tener productos prefabricados, no únicamente culmos de bambú rollizo, sino ya los prefabricados, podríamos activar soluciones para autoconstrucción asistida que permiten generar 43.000 unidades de vivienda de 36 metros cuadrados, o lo equivalente a 1.548.000 metros cuadrados cada año para iniciar. Entonces, digamos que es un valor interesante sobre la pregunta de si estamos listos. Repito por acá el tema asociado al valor, a la generación de empleos, a la generación de regalías, al campo, a la transformación finalmente de un sistema constructivo, que en esta tabla aquí nada más les cuento, esta es la última diapositiva. Esto es un análisis de ciclo de vida que se hizo usando la normativa ISO 14040, donde comparamos una casa convencional de muros de tabique, cemento, arena, con sistema Viguetti Bovedilla, con una vivienda con el sistema Viva. Estos son 4 indicadores de impacto y estamos viendo, digamos que el calentamiento global, que el indicador que se usa es kilogramos de CO2 equivalente. En este caso estamos hablando de una vivienda que no usa cemento,
fíjense el porcentaje de emisión de gases de efecto invernadero que tenemos, es del orden del 2%. Hicimos el mismo ejercicio para bareque encementado y este 2% se multiplica por 10, es 20%. De tal manera que si estamos pensando en bareque encementado o en el sistema Viva encementado, estamos ahorrando la quinta parte de la emisión de gases de efecto invernadero comparado con construcciones convencionales base cemento. Entonces, pues digamos que el impacto, además de social, pues es ambiental y nos genera además como lo comenté hace rato, un comportamiento sísmico que es muy, muy bueno. No entré en detalle al respecto, pero sí les quiero contar que en términos de comportamiento sísmico, las viviendas construidas, pues medio que lo comenté cuando les dije que por qué se retomó hace 20 años de nuevo el sistema y fue porque en el sismo de Armenia, pues nos dimos cuenta que es un sistema muy bueno, que se desempeñó muy bien, pero después de los ensayos de laboratorio entendimos que este sistema tiene una capacidad resiliente igual o superior que una construcción de concreto o acero y desde luego muchísimo más superior que una construcción base mampostería de tabique. Entonces, en términos de vivienda, podría ser una alternativa muy, muy, muy importante y esperemos que con la adopción cada vez llegue a ser más económica que las construcciones con tabique y con bloque, cemento, arena. Y con eso termino. Bueno, pues muchísimas gracias, súper interesante y muy buenos datos que nos das, que nos arrojas, donde nos hace ver el punto en el que nos encontramos en México y también creo con algunas de las preguntas que tenemos y con algunas preguntas que tengo, creo que podemos ver o poder platicar un poquito sobre si en realidad estamos listos para viviendas masivas, justo como lo planteabas, ¿no? Voy a empezar con algunas de las preguntas que se encuentran en Facebook. Dice, dice Luis Manuel Urrutia, ¿cuáles son los software que ha creado la ingeniera? Excelente tema, saludos. Bueno, pues los softwares ahorita no son de dominio público. Estamos justamente trabajando en el desarrollo comercial, pero la parte ingenieril ya está hecha. Y estos softwares, que son dos y se integran para diseñar con la tecnología del sistema Viva, se basan en poder, digamos que auxiliar a principalmente un arquitecto o arquitecta que esté diseñando con el sistema para empezar a generar chequeos ya de ingenieriles del diseño. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu casa y pones tus muros, algunos muros deben estar diagonalizados y otros no necesariamente. Entonces, el software lo que te va a ayudar a hacer es a ubicar de manera estratégica los elementos que son los resistentes al sismo, que son los que vienen diagonalizados. Te va a ayudar a generar una distribución más racional en términos de ingeniería de las viguetas, a predimensionar el sistema de entrepiso. Bueno, eso digamos que todavía no está, como lo digo, listo para comercializarse, pero esperemos que en los próximos años ya podamos salir al mercado. Por lo pronto, la manera en la que puedes diseñar es a través de tablas o usando el método que ahí enuncié, que en 10 pasos, sin necesidad de un software de ingeniería, tú puedes hacer un diseño estructural con tablas y usando este método, que el método te propone sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. O sea, digamos que es un método bastante sencillo de aplicar. En el caso de Colombia, por ejemplo, este método lo puede usar un arquitecto, no necesita ser ingeniero para usarlo y aplicarlo. Entonces, digamos que está pensado para no entrar en cálculos complejos y que sea fácil de entender para
para constructores o arquitectos que no estén como tan adentrados en procesos numéricos de análisis y diseño estructural. También tienes algunos cursos, ¿no? En donde pueden aprenderlo. Sí, justo les comentaba que en febrero de este año lanzamos una plataforma de educación virtual para diseño y construcción con bambú que se llama Academia Bambuterra. Entonces, Academia Bambuterra, ahí tenemos un curso ya acabamos de lanzar justo el curso de diseño, tenemos uno de bases de diseño y construcción y tenemos este de diseño con prefabricados con el sistema Viva. Y justo mañana lanzamos otro es un curso documental también de construcción con prefabricados, pero con un sistema que es distinto al sistema Viva. Entonces, pues si tienen curiosidad, búsquennos en Academia Bambuterra, tenemos Instagram y también, no, Facebook no, solo tenemos Instagram. Y les voy a compartir la página por si les interesa revisar la información que está ahí disponible. Gracias, ahorita la compartimos. De Santiago Montoya, al parecer de Colombia, pregunta, ¿cómo ha sido tu experiencia en la identificación del bambú para las construcciones? ¿Me repites la pregunta? Como que estuvo cortado. Sí, sobre la experiencia de la identificación del bambú. En- tal vez se refiere a las especies. Eh, bueno, para identificar las especies necesitas pues conocerlas. Para eso es importante saber un poco de taxonomía. Eh, pero si no sabes, pues lo mejor es que te acerques con alguien que sepa. Para eso también tenemos un curso. Justo acabamos de dar un curso de taxonomía, cultivo y propagación. De esa manera, pues ya ellos te dicen, tengo Dendrocalamus asper, tengo Guadua angustifolia, Bambusa alhami. Ya si tú quieres comprobarlo, pues es importante que te capacites. Para entender qué especie es, pues sí tienes que echar mano de conocimientos de taxonomía, que implica entender un poco el género, desde el género hasta la especie, ¿no? Entonces, pues entender si las hojas, si las ramas, si las hojas caulinares, los tallos, el rizoma, el tipo de ramificación, los frutos, bueno, o sea, ya son temas que están asociados con la planta, como cómo está caracterizada la planta, y entonces ya puedes entender si estás enfrente de un género Philostachys o un género Guadua o un género Bambusa. Pero bueno, eso sí lo da la experiencia. Por ahí ya les compartí la liga para la plataforma de Academia Bambuterra por el chat interno. Gracias, ahorita la compartimos. Oye, para seguir un poco con la línea, aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, si quisiéramos hacer alguna construcción, por lo menos algún muro divisorio o aunque sea algo aparente como estas columnas que ya presentabas, ¿cuál sería la especie idónea como para esto? ¿Dónde la podemos encontrar? O sea, también hablando ya un poco del mercado existente en la Ciudad de México. Sí, es una muy buena pregunta. Y lo que siempre respondemos en términos de cuál es el mejor bambú, o sea, esa pregunta siempre la hacen, ¿no? ¿Cuál es la mejor especie de bambú para yo usar? Y la respuesta es la que tengas cerca. Entonces, si puedes conseguir guadua, pues esa. Si puedes conseguir bambú solhami, esa. Entonces, pues ahí lo que yo recomiendo es, si estás en la Ciudad de México, eh, nosotros tenemos una comercializadora que se llama Bambutec. Ahora también les paso la página. Si no, buscas venta de bambú en México, está Bambú Ver, está en el sur del país, está Bambú Maya, en Morelos está Bambú Mor,
En Puebla y Veracruz hay muchísimos productores pequeños, que algunos tienen poca presencia en redes sociales, otros tienen un poquito más. Pero bueno, si ves esta presentación que va a quedar grabada, hay una diapositiva donde yo puse ahí como una lista de 23 productores, y por ahí en la anterior diapositiva puse diferentes marcas de productores que comercializan bambú. Lo que es muy importante es que estés segura o seguro de que ellos están usando mínimamente la norma mexicana para cortar, de corte, de preservación, de secado, clasificación, almacenamiento, ¿sí? Entonces ya eso significa usar un bambú maduro, usar un sistema de preservación que sea adecuado. Normalmente se hace en inmersión con sales de boro, y que tenga un proceso de secado que te llegue a ti un material con por lo menos un primer secado que te permita usarlo, ¿no? Porque un bambú verde, o sea, que no ha sido suficientemente secado, no tiene la capacidad última y puedes tener deformaciones mayores si lo usas así. Muy bien, muchas gracias. Pero otra pregunta de Santiago. ¿Has tenido experiencia con el bajareque de barro y su aplicación en prefabricados? No, bueno, en una de las casas que les mostré, usamos el sistema Viva, y lo que hicimos fue que el acabado lo hicimos de tierra, con una mezcla. Entonces, todo el interior, y eso fue por temas térmicos. Lo hicimos con una combinación de tierra con fibras, y luego el acabado lo hicimos con cal. No consideramos que fuera estructural. Lo estructural, digamos que se lo dejamos a el exterior, que lo hicimos en cementado y con diagonales de acero. Pero no, o sea, la tierra digamos que no la consideramos como aportando rigidez o resistencia al sistema. Puede ser que sí. Actualmente hay algunos estudios que se están desarrollando en torno a ello, pero no hay todavía publicaciones científicas que nos permitan tener datos ingenieriles como un poquito lo que les mostré hoy. Muy bien. Oye, y te quiero preguntar también sobre las normas, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. O sea, en qué, por un lado, se entiende que ya hay muchos ejercicios y personas que están trabajando el bambú en la Ciudad de México, y que hay un gran esfuerzo por la implementación pero en normatividad, ¿cómo nos encontramos? O sea, ¿en qué punto estamos? ¿Hay normas técnicas para el reglamento de construcciones? ¿En qué punto se encuentra? Sí, muy importante, y es algo que no les conté, pero sí, desde el 2017 tenemos normas en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de madera incluyen 3 especies de bambú: bambú solhami, guado angustifolia y guado aculeata. Y además algunas expresiones de diseño para diseñar columnas, vigas, y hace mención a algunos procesos constructivos y a diseño de conexiones. Lo que nosotros hacemos para diseñar estructuras en México es que combinamos lo que se marca en el reglamento mexicano con algunas, digamos que complementamos con la NSR 10, el título G y el título E de la norma colombiana de sismoresistencia. Eso es lo que nosotros hacemos, pero sí, desde el 2017, o sea, llevamos 5 años con bambú especificado en alguna norma en México. Y lo que estamos haciendo ahora, como les comentaba, es produciendo un documento que ya no va a estar dentro de las normas de madera. Va a ser un documento exclusivo para diseño y construcción con bambú,
que esperemos que pueda estar ya pues como publicado el año entrante. Nuestro objetivo era que se publicara este año, pero pues sí, el trabajo que estamos haciendo es un trabajo muy detallado y eso pues nos ha generado un poquito de atrasos. Entonces, bueno, estamos, digamos que semanalmente nos reunimos con el comité a estudiar y a trabajar y a volver a leer, a traducir lo que es necesario. Estamos haciendo algunos ensayos de laboratorio también, entonces esperemos que ya para el 2023 podamos contarles un poco más sobre temas más completos de ingeniería estructural. Sin embargo, aprovechando la pauta en justo es nuestra plataforma Academia Bambuterra, el año entrante tendremos un curso virtual de diseño estructural con bambú, entonces eso también por ahí ya va a estar disponible. Ok, bien. Gracias. Oye, y para ir cerrando, una pregunta que me parece la más como real, ¿no? O sea, para ponernos en un punto de entendimiento del para dónde y si sí poder utilizarlo, es un poco del precio por metro cuadrado. Por ejemplo, para un muro, si nos puedes dar a grandes rasgos, ¿no? O sea, un muro, una losa, ya con tu sistema, por lo menos que tienes de Viva o Bambulosa, ¿cómo es en cuanto está, por lo menos si lo queríamos proponer para algún proyecto, en cuánto estaría? Es muy interesante tu pregunta, Alejandro. Justamente por ahí eso nos preguntaba hace un mes la CONAVI, que estuvimos ahí dando un taller de capacitación para los asesores técnicos y nos preguntaban mucho sobre costos. Entonces, lo que nosotros pudimos responder fue lo siguiente. Dependiendo de la cantidad de vivienda y dónde de viviendas y de la localización de ellas, podríamos estar pensando en que el costo por metro cuadrado oscilaría bueno, obviamente de los acabados, ¿no? De la cantidad de zonas húmedas, de baños e instalaciones, ¿no? Todo eso también depende. Pero podríamos estar hablando de costos que van desde los 5.000 pesos el metro cuadrado hasta 12.000 pesos el metro cuadrado. Dependerá mucho de cuántas viviendas son, de qué acabados tienen, de si hay cerca bambú para evitar sobrecostos por transporte. Bueno, obviamente que el suelo también será importante, pero algo que es bien interesante es que una vivienda una vivienda de bambú, cuando no tiene nada de cemento, pesa el 20% que una vivienda base cemento. Y cuando tiene cemento, pesa la mitad. Entonces, ahí ya de inicio hay un ahorro en la cimentación, porque estamos hablando de un peso propio del sistema que es del 50%. Eso, claro. No, pues indudable es uno de los elementos pues, más livianos y más estructurales que se puedan encontrar, ¿no? Oye, y de las últimas preguntas es ¿por qué tienes un fondo de pino, no? En vez de uno de bambú. Ah, pues porque no, Es, se me perdió mi fondo de bambú. es broma, es broma. No, oye, Vera, si nos puedes dar pues algún tip, alguna frase para cerrar el diálogo. Pues nada, yo creo que sí es importante que nosotros que estamos en torno a la industria de la construcción, pues entendamos que podemos construir estructuras, viviendas en general seguras, durables y bellas usando otros materiales, ¿no? La madera, desde luego que es un gran material, el bambú es un gran material, el cemento también es un buen material, entonces que evitemos abusar, ¿no? Del cemento más, ¿no? O sea, como que hemos abusado de este material que es un gran material contemporáneo, pues, y que genera muchas ventajas con respecto a otros, pero pues realmente estamos en momentos pues cada vez más difíciles, ¿no?
El 10 de julio de este año nos agotamos los recursos disponibles para el año 2022. Entonces, cada vez vamos agotando más pronto los recursos naturales disponibles para, digamos que para las futuras generaciones realmente. Entonces, pues sí, digamos que la construcción se puede volver un acto de conciencia ambiental, social, cultural, y mientras más sepamos, conozcamos sobre sistemas como el nuestro, no es el único, pero sistemas como estos, pues vamos a poder aportar más valor en general a nuestra sociedad. Si hacemos construcciones resilientes, es decir, que sean resistentes a eventos naturales, pues vamos a generar a la larga un ahorro, ¿no? Porque todos los costos de reparación pues se van a omitir, ¿no? Y no vamos a tener que estar reconstruyendo. Cada vez que hay un huracán o un sismo, salen reconstrucciones, ¿no? Todos los proyectos de reconstrucción. Pues evitemos hacer reconstrucciones, más bien construyamos con sistemas constructivos que sean resilientes. Eso es lo que yo creo que nos enseña de alguna manera este trabajo que llevamos haciendo, donde la combinación, ¿no? O sea, nosotros no somos promotores del bambú únicamente, ¿no? No somos bambú al 100%. O sea, si te fijas, el sistema Viva se compone de bambú, madera, acero, cemento en sus debidas proporciones, de tal manera que logramos generar ahorros, pero también logramos reemplazar en un 80% el consumo de cemento, y ese 80%, en lugar de irse a las grandes industrias, se va al campo, se va a los productores silvícolas, y entonces generamos desarrollo. Y al generar desarrollo, generamos riqueza y generamos tecnología, y de alguna manera, pues estamos produciendo, fortaleciendo, ¿no? A la sociedad gracias a un producto o a una solución asociada a resolver otra necesidad que es la vivienda, ¿no? Entonces, pues a nosotros nos gusta muchísimo, pues como promover este proyecto, porque a través de una tecnología podemos estar fomentando impactos en diferentes ámbitos. Y desde luego que tener aliados en el mundo del diseño, arquitectos principalmente, que entiendan y que se interesen y que promuevan el uso de soluciones como la que nosotros estamos promoviendo, pues es fundamental, es muy importante, porque pues los arquitectos básicamente son los primeros en aconsejar, ¿no? Siempre que hay en la familia un arquitecto, hay preguntas, ¿no? ¿Cómo construyo mi casa? ¿Con qué la construyo? ¿Qué uso? ¿Qué material uso? ¿No? Entonces, de alguna manera los arquitectos se vuelven voceros de las nuevas tecnologías, y eso es algo que creemos que es fundamental. Sí, pues Así que muchas gracias. muchísimas gracias por la invitación. Y justo por eso te invitamos, para que nos platiques y nos actualices en el tema. Ojalá podamos armar un cursito o algo ahí en el colegio. Ya te estaremos convocando para ello. Pero antes, pues muchas gracias por tu tiempo, por toda esta explicación, y felicidades por todos estos grandes proyectos, y también por tu entusiasmo por sacar una construcción más sustentable en el mundo. Gracias, Alejandro, y muchas gracias a todo el equipo, y pues buena suerte. Hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Saludos.